Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. El título de la enseñanza es El Señor te bendiga. Número 622. Vamos a leer hasta el versículo 27. Así dice la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles así. Bendiciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hagamos una oración. Señor, muchas gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Tú nos bendices por medio de tu palabra. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, como un solo cuerpo, cuando nos unimos, Señor, como uno solo, tu palabra dice que tú envías bendición, Señor. Y muchas gracias te damos por la gran bendición, Señor, que tú nos das de reunirnos como hermanos para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que hables el día de hoy a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Génesis encontramos la historia de Abraham, el padre de la fe. Y las Escrituras dicen que Dios le dijo a Abraham le dijo, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Y la Escritura también dice que él salió por fe sin saber a dónde él iba. Y el Señor le dice las siguientes palabras a Abraham. En Génesis 12, 1 al 3 encontramos esto. Porque haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, este Dios bueno y generoso anhelaba bendecir a Abraham abundantemente. De hecho, la palabra hebrea que se utilizó para bendecir en Génesis 12, versículo 2 es barak, que significa bendecir con abundancia. Dios quería bendecir a Abraham para bendecir a todos sus descendientes. Por eso le dijo, y serás bendición. Y esta palabra bendición es la palabra hebrea beraka, que significa estanque y generoso. Hermanos, el estanque de Dios está rebosando de bendiciones, y son tantas que no caben. Por eso se derraman. ¿Y saben qué, mis hermanos? Nunca se terminan. Y Dios nos quiere usar, como usó la vida de Abraham, para ser canales de bendición, para que fluyan las bendiciones de Dios. ¿Para quién?
para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo, vecinos, gobernadores, etc. Dios nos quiere bendecir abundantemente para que bendigamos en abundancia también a los demás. Y mire, mi hermano, es tan abundante la bendición del Señor que el salmista lo expresa de esta manera en el Salmo 145, versículo 16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Y esta palabra colmas significa llenar, saciar, llenas, sacias de bendición a todo ser viviente. Y la palabra bendición aquí es la palabra hebrea raxón, que significa deleite, favor y gozo. Imagínense todo lo que el Señor nos da, con todo lo que el Señor nos bendice. Es decir, las manos del Señor están llenas de bendiciones para su creación. Solo Él puede saciar de su favor, gozo y de paz nuestras vidas. Y Dios quería bendecir la vida de Abraham y al mismo tiempo Él quería derramar todas sus bendiciones por medio de la vida de Abraham a toda su descendencia. Más adelante vemos que Dios bendijo a Abraham con una mujer hermosa llamada, ¿cómo se llama? ¿O cómo se llamaba? Sara. Dios dijo en el huerto de las delicias, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios bendijo a Adán ¿con quién? Con Eva. Y ellos formaron la primera familia en la tierra. Los padres, los hijos, los hermanos, la familia son una gran bendición de Dios. ¿Están conmigo? Pero Dios también bendijo a Abraham con bienes materiales. Eso es lo que dice Génesis 13, versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pregunta, ¿habrá algo de malo en los bienes materiales? La respuesta es no. El problema está en el corazón, porque el Señor Jesús nos enseñó que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Otra versión dice de este versículo que está en Mateo 6, 21, donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Aquí quiero mencionar que el hecho de que a algunos les vaya muy bien en lo material en esta vida, eso no significa que Dios esté con ellos o que los esté bendiciendo. Porque si así fuera, mis hermanos, Carlos Slim sería el hombre más bendecido por Dios y él no es cristiano. Entonces no se vaya con la finta. Ahora bien, a pesar de que Abraham era riquísimo, él no puso su mirada en esta bendición o en este beneficio material que recibió del Señor. Su mirada estaba en la bendición espiritual. Abraham pudo construir un castillo para vivir, pero él esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Es lo que dice Hebreos 11:10. Un poco más adelante vemos que Dios lo bendice con un hijo llamado Isaac, quien a su vez tuvo un hijo llamado Jacob, de donde proceden las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles son? Pregunta de examen para el día de hoy. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Isaacar, Zabulón, Aser, José y Benjamín. Pues ahí las tienen, pastor, ¿verdad? Por eso. A ver, díganmelas de memoria. Ya se las dije. Ahora, hermanos, ¿quién podría imaginar que a través de Abraham todos los cristianos de todas las generaciones serían bendecidas con el bendito mensaje del Evangelio de Jesucristo? Ni siquiera pasó por su mente de Abraham. Gálatas 3:13 y versículo 14 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero vean el versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a Francisco, a José
y a todos los que están aquí, a todos los gentiles, a todos los que no conocían del Señor, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mediante nuestro Señor Jesucristo, Dios nos bendijo con la misma bendición que le prometió a Abraham. ¿Y saben algo, mis hermanos? La mayor bendición que tenemos es, diga conmigo, Jesucristo. Él es la mayor bendición que tenemos. Dios Padre, al enviar a su Hijo, quiso bendecir abundantemente a toda la humanidad que estaba perdida, para que algún día aquellos que se arrepientan y crean en el Evangelio puedan sentarse en los lugares celestiales con Cristo, como dice Efesios 2:6. Hermanos, la Biblia está llena de cientos de versículos que hablan acerca de la bendición, ¿sabía? Cientos de versículos. También tenemos pasajes completos que nos hablan de este tema tan maravilloso. Por ejemplo, Jacob y Esaú. Ellos pelearon por la bendición de su padre debido a que la bendición paternal era considerado algo sagrado, se consideraba algo sagrado. Y Esaú, al despreciar su primogenitura, con ello también despreció la bendición de su padre. En la actualidad, de hecho, todavía, en algunos lugares de Israel, acerca de la bendición de los padres judíos, antes de comenzar con la ceremonia del Shabbat, ellos bendicen a sus hijos, deseándoles que cuenten con la bendición y protección de Dios, y de esa manera reafirman la tradición milenaria judía de generación en generación en un intenso momento familiar espiritual. Es decir, cuando los padres oran por sus hijos, colocan sus manos por encima de sus cabezas, recitando los versículos del libro de Números capítulo 6. Qué bonito. Es realmente algo muy hermoso que los padres bendigan a sus hijos. Así que en cada oportunidad, queridos padres, que ustedes tengan, bendigan a sus hijos, no maldiga a sus hijos. Cuando fallen algo, jamás le diga, no sirves para nada. Nunca le diga eso. Nunca le diga eso a sus hijos. Pronuncie bendiciones. Dígale, hijo, no te preocupes, con la ayuda del Señor saldrás adelante. Saldrás adelante. ¿Por qué? Porque es inconcebible que padres que se dicen cristianos maldigan a sus hijos. O ya ni siquiera quiero pensar que les dicen malas palabras. Nuestras vidas deben ser de bendición a todos los que están cerca de nosotros, inclusive para aquellos que nos maldicen, como lo dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a Mateo 5:43 y versículo 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La palabra aquí bendecid es la palabra griega eulogeo y tiene dos significados. Hablar bien de, y también significa invocar una bendición sobre. Y esta palabra es muy interesante porque está compuesta de dos términos griegos. Eu, que significa bueno y bien, y logos, algo dicho, que incluye el pensamiento. Y la palabra maldicen aquí, o maldecir, es la palabra griega kataroumai, que significa execrar, arruinar, condenar y maldito. Esta palabra execrar es muy interesante también. Significa condenar o maldecir a alguien o algo. Bien, aquí el Señor Jesús nos está instruyendo de una forma excepcional, porque nos está diciendo, en otras palabras, habla bien de aquellos que te maldicen. Pronuncia bendiciones sobre aquellos que te están deseando lo peor para tu vida. Deseales el bien. Deseales el bien. Ahora, fíjense, incluye el pensamiento.
¿Podemos desearle el bien o el mal de pensamiento a las personas sin decir palabras? Sí, lo podemos pensar. En Abraham alcanzamos la bendición de Dios para que también seamos bendición a todos los que nos rodean. Y mi hermano, el deseo de bendecir comienza en nuestro corazón para después expresarlo con nuestras palabras. De hecho, Moisés antes de morir, él abrió su boca para bendecir a los hijos de Israel. Eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 33. Vamos a ver algunos versículos rápidamente. Vamos a ver el versículo 1 y vamos a leer después el 11, el 12 y el 13. Es una oración muy larga, después usted puede leerla. Pero el versículo 1 así dice: esta es la bendición, es la misma palabra beraca, estanque, generoso. Bendiciones abundantes. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Vaya conmigo al versículo 11, después 12 y 13, y vea cómo pronunció bendiciones Moisés sobre el pueblo de Dios. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Ahora, vaya conmigo al libro de Números, capítulo 6. Regrese conmigo a este capítulo 6. De Números es el cuarto libro del Pentateuco y se le atribuye también a Moisés, que él lo escribió. Y se le conoce como el libro de Números porque se relaciona con los censos del pueblo, al reparto del botín de guerra tras la victoria de los israelitas sobre los madianitas y a ciertas precisiones de orden cuantitativo relacionadas con los sacrificios y las ofrendas. Por eso se le conoce como el libro de Números. Ahora bien, vayamos al capítulo 6 y vamos a leer otra vez estos versículos. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. A esta bendición se le conoce como la bendición sacerdotal, porque es una bendición que el Señor les dio a sus sacerdotes para bendecir a su pueblo. En primer lugar, es preciso decir que esta oración no es una oración creada o inventada por los hombres, como tantas oraciones que existen el día de hoy. Inclusive, ¿sabía que hay algunas oraciones que las venden? No les ha tocado que la oración de no sé qué, pero dame 10 pesos, ¿no? Por la oración. Y sí sabe, ¿no? A las que me refiero. De hecho, ahí a traer algo en su carterita ahí guardado. La oración para conseguir novio, tápale la boca no sé quién y que no sé qué más. Usted debe saber más que yo. ¿Sí? Hay algunas oraciones que las venden. Esta oración no fue inventada por algún hombre, salió del mismo corazón de Dios. Jehová habló a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición. Salió de Dios. Esta bendición está compuesta por 3 frases llenas de la bondad de Dios hacia su pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios mismo les dijo a los líderes espirituales: quiero que bendigan a mi pueblo con estas palabras. Lamentablemente, como sucede muy a menudo, se nos olvidan las palabras de Dios y hacemos lo contrario.
Este mismo libro de Números menciona 3 casos de hombres y mujeres en liderazgo que maldijeron, maldecir, que hablaron mal de otros y se pusieron en contra de otros siervos. El primer caso lo encontramos en Números capítulo 12. La Escritura dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. María y Aarón. El nombre de María aparece en primer lugar. ¿Ya se dio cuenta? El orden de los nombres en las Escrituras indican por lo regular un cierto liderazgo. Es decir, María fue la que comenzó a hablar mal en contra de Moisés. Y aquí solo como una reflexión para las mujeres presentes: no hablen mal, hablen bien, no maldigan, bendigan. También estaba Aarón el sacerdote, también participó, a quien previamente el Señor le dijo: tú vas a bendecir a mi pueblo con las siguientes palabras: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y conocemos la historia. La palabra dice que el Dios omnipresente escuchó lo que María y Aarón hablaron contra Moisés. Yo cuando estaba leyendo esto, que no voy a citar todos los versículos, yo dije, yo no quisiera estar en la posición de ellos. No me hubiera gustado. Porque dice la Escritura que los llamó a su presencia, que les dijo a Dios: vengan al tabernáculo. Moisés, quiero que vengas tú, María y Aarón. Ay, a mí me hubiera dado. Porque escuchó que hablaron en contra de su siervo. La Escritura dice que se encendió la ira de Dios contra ellos y como resultado de este pecado, María quedó leprosa. Pero vean el corazón del hombre más manso sobre la tierra, después del Señor Jesús, Moisés. Al conocer que estaban hablando mal de su mujer, de su familia, no tomó venganza, ni pidió que Dios le castigara, sino que rogó para que la sanara de esa lepra. Pedro describe este actuar de Moisés con las siguientes palabras. Vaya conmigo a 1 de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Moisés no devolvió mal por mal. Él rogó para que sanara Dios a María. Él no devolvió mal por mal, ni maldición por maldición, sino que pidió la bendición del Señor para que sanara a María. Miren, el segundo caso que encontramos de estos líderes, por así decirlo, que empezaron a hablar mal, lo encontramos también en el capítulo 16, que es un pasaje conocido como la rebelión de Coré. ¿Han leído ese pasaje? Bueno, se conoce como la rebelión de Coré porque Coré fue el que tomó el liderazgo de esta rebelión, en esta rebelión, mejor dicho, junto con Datán, Abirán y On, y otros 250 príncipes de la congregación se unieron para hablar mal de Moisés y de Aarón. Es decir, Coré no estaba contento con servir a Dios como levita, era un levita, y tenía mucha envidia de Moisés. Por tal razón lo acusó de orgulloso y excluyente. Solo leamos un versículo, Números 16:3.
Lo voy a leer en otra traducción. Y dice, todos se unieron contra Moisés. Contra Moisés y Aarón, y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel, y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Y conocemos también la historia, mis hermanos. ¿Cómo terminaron los coreitas? Dígalo con convicción, Lolita. Se los tragó la tierra por rebeldes. Vivos. El tercer caso lo encontramos en el capítulo 22 de este mismo libro. Ahí se nos habla de Balaam, que fue seducido por el rey Balac, que le ofreció plata y oro y mucha honra a cambio de maldecir al pueblo de Dios. Balaam maldice al pueblo de Dios. Quizás así los vamos a poder derrotar. Y Balaam les decía, déjame consultar a Dios. Veamos un versículo rápidamente en Números 22:12. Voy a leer una parte que dice, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Porque bendito es. Entonces, esa fue la primera ocasión. 2 veces más lo intentó el rey Balac, pero solo salían bendiciones de este profeta Balaam. Ahora bien, este profeta fue rebelde a Dios, porque el Señor le había dicho, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. Pero su corazón estaba lleno de codicia y estaba dispuesto a maldecir al pueblo, pero Dios no se lo permitió. Como lo podemos ver también aquí en Números 22:32, que vamos a leer otro versículo. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Tenía más discernimiento espiritual la burra que Balaam, ¿sabía? Porque se le apareció un ángel y Balaam no lo pudo ver, la burra sí. Como le decía la vez pasada, ¿quién era más burro? ¿La burra o...? No entendía las cosas. A ver, ¿qué parte de lo que te dije, Balaam, no entendiste? Te dije, no vayas, porque bendito es el pueblo de Dios. Y ahí va el burro de Balaam, porque no entendió bien las cosas. Pero vean, Dios lo tuvo que detener porque él iba otra vez a platicar con el rey Balac. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. Esto nos muestra de estos 3 ejemplos, mis hermanos, que cualquiera puede caer en maldecir, en hablar mal, en vez de bendecir. Por eso la Escritura nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Veamos esos 3 ejemplos. Aquí podemos ver cómo estos hombres, cómo estas mujeres cayeron. Mi hermano, ¿sabía que la palabra dice que somos sacerdotes y por lo tanto la oración que el Señor le dio a Moisés y al sacerdote Aarón, también el Señor nos la ha entregado para bendecir al pueblo de Dios, no para maldecir, para desearles bien, no para desearles mal? ¿Usted se alegra cuando un hermano cae en pecado? Se lo merece, por borracho. Eso es maldecir, hermano. Tenemos que orar por ellos, que el Señor los levante, que ellos vengan otra vez a los pies del Señor. Es una lástima que a veces entre hermanos, en vez de bendecirnos y de desearnos el bien, estamos en peleas y hablamos mal. Santiago nos dice en su carta que esto no debe
no debe de ser así entre nosotros. Vaya conmigo a Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El contexto de este versículo se encuentra en ese miembro pequeño que todos tenemos, la lengua, que es capaz de incendiar casas. Y vean la incongruencia que a veces sucede. Con la misma lengua le cantamos a Dios y saliendo de aquí se nos olvida y empezamos a comernos a los hermanos. Meditemos en esto. Hagamos un selá profundo. Santiago lo dice en otras palabras, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago 3:9. Esto no debe ser así. ¿Sabía que hay pastores que hasta llaman a otros pastores, a otros cristianos, hijos del diablo? Eres un hijo del diablo porque no crees como yo, porque yo solamente tengo la verdad. Y empiezan a maldecir entre ellos y te va a ir mal. Hace mucho tiempo ya, varios años, de esta manera de ejemplo, escuché una conversación precisamente entre dos pastores, voy a llamarlo así, pastores. Y empezó la conversación y un pastor le decía, oye, fíjate que quiero hablar contigo porque pues escuché que estás hablando mal de mí. Dices esto y esto y esto. Y el otro dice, no estoy hablando mal de ti. Estoy hablando mal de lo que dices. Y empezó la guerra con todo. Y te va a caer la maldición de no sé qué. Y te maldigo en el nombre de Jesús. Ay, hermanos. Es una vergüenza para el evangelio todo eso. Es una vergüenza. Nosotros somos sacerdotes santos. Y debemos ser de bendición a los demás y guardar en nuestro corazón la bendición que Dios nos ha dado para bendecir. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Sabían que el Señor nos quiere bendecir abundantemente? Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Dios quiere que tengamos vidas plenas y que florezcan, sobre todo espiritualmente, y que podamos bendecir a los demás con nuestra vida. Somos esos canales de bendición. El estanque de Dios está lleno de bendiciones y Él quiere usar los canales para que seamos de bendición a los demás, llevándoles la palabra, el evangelio. Dios desea que tengamos vidas de gozo, llenos de paz, y sobre todo que reflejemos la vida de Cristo en nosotros para bendecir a los que no conocen al Señor. Amén. Y sin lugar a duda, Abraham murió muy satisfecho. Las Escrituras dicen que murió a los 175 años. ¿Cuántos tienen aquí 80? Nadie. Todavía le faltan 100 años, mi hermano. Murió lleno de años en buena vejez. Es lo que dice la Escritura. Vaya conmigo rápido a Génesis 25, versículo 5 y versículo 8. Y Abraham se llevó todo su oro, todo su ganado. ¿Verdad que no? ¿A quién se lo dio? A Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, regalos, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años.
Y de estos 175 años, 100 años caminó con el Señor, porque a los 75 años el Señor lo llamó para que lo sirviera. Versículo 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno, es decir, saciado de años, y fue unido a su pueblo. Una vida plena en Dios, claro, con todas las situaciones propias de la vida, los problemas que también él tuvo, fallas también como hombre, pero murió en buena vejez y lleno de años. Moisés fue otro hombre bendecido por Dios, tuvo una vida plena, murió lleno de años y su fortaleza la mantuvo hasta el final, a pesar de todas las situaciones que él enfrentó. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Sabía que estamos rodeados por Dios? Que el Señor nos tiene cercados como a Job. ¿Estamos guardados por el poder de Dios? Job 1:10 dice, ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Lo tiene cercado. Pero solamente remueve un poquito la cerca, Señor, y vas a ver. Es decir, en otras palabras, el Señor ha puesto un muro de protección a nuestro alrededor y nada ni nadie puede atravesarlo si Dios no lo permite, ¿sabía? Pero ahí Dios lo permitió con este Job. En el Salmo 121 encontramos 6 veces la palabra guardar. En el original hebreo es shamar, que significa centinela y preservar. Es decir, Dios velará por su pueblo como un centinela vela por la ciudad. Él nos protege, Él nos guarda. Jehová te bendiga y te guarde. Muchos quizás confían en sus casas fortificadas. ¿Quiénes confían en su casa? Como aquí tenemos rodeado con mucha herrería para que no entren. ¿Cómo está su casa, mi hermano? ¿Está bien protegida? ¿Confía si el día de mañana o el día de hoy o ahorita mismo llega un ladrón, puede robarle o no? ¿O está bien fortificada? Hasta la herrería le quitan y se la llevan, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión me da risa porque uno del trabajo me contó esto, que cuando vino nuestro jefe gabacho de allá, o un gringo, no recuerdo quién, y que vio una casa así, pues con muchas protecciones, ¿no? Y como lo que tenemos aquí para que no asalten o para que no roben. Y dijo, ¿y eso qué es? Dice, ¿qué es eso? ¿Es una cárcel o qué? Imagínense, qué vergüenza. ¿Cómo vivimos aquí en México? Obviamente allá pues, no se ve eso, ¿verdad? Que le pongan rejas y por todos lados ahí. Y atrás de la reja otra reja y de otra puerta. Y todavía tienes miedo y te levantas a las 11 de la noche a ver si está cerrado y otra vez regresas a ver si está cerrado. No vaya a pasar a alguien porque a veces la gente confía más en eso, en sus casas fortificadas, en traer un arma de fuego. A ver, con esta sí me defiendo. O hasta traen guardaespaldas. Pero nosotros, los que confiamos en el Señor, sabemos que tenemos al Todopoderoso que nos guarda. Y esto es una gran bendición. Amén. Él es nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. A Él correrá el justo. ¿Ya se dio cuenta que somos hombres frágiles, débiles y vulnerables, pero en las manos de un Dios todopoderoso? Gracias a Dios. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En este versículo encontramos la bendición de ganar su favor y su misericordia. Por medio de esta bendición, Dios promete resplandecer sobre su pueblo y saciarnos de su misericordia. Realmente es una verdadera bendición que el Señor en su infinita misericordia, Gesed, en su amor constante, en ese amor compasivo, se digne a mirarnos y que su gloria resplandezca en nuestra vida. Otra versión dice de este versículo que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Alzar los ojos o el rostro significa prestar atención y mirar favorablemente hacia alguien. Cuando Dios sonríe a su pueblo, podemos estar seguros de que tendrá misericordia de nosotros y nos librará de todas nuestras angustias. Ponga en ti paz, dice este versículo. La dulce bendición de vivir en paz. ¿Quién lo ha experimentado? Yo creo que todos. ¿Quiénes son fáciles para dormir? Que tienen esa paz que dicen de inmediato. Sé que un hermano que sí. Yo soy igual, mi hermano. Yo también, yo no batallo. Y cuando realmente batallo estoy desesperado. Porque no puedo dormir y me siento muy mal. Porque yo tengo esa facilidad para también quedarme dormido. Inclusive, a modo de testimonio, también de lo que escuché de una enseñanza del pastor Chuy, dice que en una ocasión, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharla, pero que en una ocasión iban volando. El avión despegó todo bien, iba con su esposa Vicky, y resulta que el avión traía una falla en la turbina. Tuvieron que aterrizar de emergencia. Pero su esposa Vicky se quedó, en el momento que se sentó en el avión se quedó dormida. No se dio cuenta de nada. Y hasta que bajó del avión, toda la gente estaba corriendo y gritando y angustiada. Y pues, ¿qué pasó? Que le preguntó al pastor Chuy. No, pues la turbina y el piloto dice, nos íbamos a morir todos. Le dijo así. ¿Qué pasó? La turbina, por misericordia de Dios. Pero tener esa paz o tranquilidad, imagínense, de decir, bueno, pues también ya nos tocó, ¿verdad? Nos vamos con el Señor. Es una dulce bendición tener la paz del Señor en nuestro corazón. Esta paz, shalom, es una palabra que está relacionada a la bondad y a la satisfacción total en la vida. Esta es la vida abundante que Jesús prometió cuando dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, y paz en abundancia en nuestro corazón. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Ya notaron que en esta bendición sacerdotal inicia con el nombre de Jehová y se repite 3 veces? Como si la Trinidad de Dios estuviera presente en el pasaje. Como si Dios Padre nos guardara. Como si Dios Hijo resplandeciera su rostro sobre nosotros y como si Dios Espíritu Santo trajera paz a nuestros corazones. Conclusión, mi hermano. El deseo de Dios es bendecirnos y la oración sacerdotal es un buen ejemplo de ello. Y aquí encontramos al menos 3 tipos de bendiciones. La bendición de ser guardados, de ser protegidos, la bendición de ganar su favor y su misericordia y la bendición de vivir en paz. Jehová le bendiga, Jehová le guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Jehová alce sobre usted su rostro y ponga en usted su paz, mi hermano. Que el Señor le bendiga. Así se llamó nuestra enseñanza. Dígale a su hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te guarde de todo mal, de toda tentación. Seguramente las esposas aquí oran por sus esposos, sobre todo aquellos que salen manejando. ¿Cuántas cosas uno no se encuentra en carretera? ¿Cuánto peligro no hay? Los esposos por las damas, ¿no? Ahorita me decía una hermana, a mí me da miedo andar de noche. ¿Y cómo no? Con la situación en la que estamos viviendo. Hay que orar por nuestros hermanos, que el Señor los guarde de todo hombre perverso y malo, porque también hay. Siempre tenemos que procurar bendecir, hablar bien. Y todo esto lo estamos aprendiendo a través de esta bendición sacerdotal. Amén. Así que el Señor le bendiga, mi hermano. Y guarde esta palabra en su corazón. Vaya a Números 6 y ahí lea esta bendición.
Bien, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y después de esta oración que voy a hacer, les voy a pedir a todos los presentes que están aquí, porque nosotros queremos orar como pastores por ustedes. Queremos hacer lo que dice la palabra, poner nuestras manos en ustedes para bendecirles. Amén. Entonces, le damos gracias a Dios por la palabra y después pasamos a hacer esta oración por ustedes. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por guardarnos. Gracias porque sabemos que hay hermanos que oran por nosotros, que bendicen nuestra vida, que piden que seamos transformados, que seamos hombres de bien, hombres que te amemos, mujeres también, que sean mujeres santas, apartadas. Hay hermanos que lo hacen, Señor. Y queremos seguir con esto, Dios, con esta oración que tú nos has dado, Señor. No es una oración que nosotros inventamos, es una oración que nació en tu corazón, Dios, para bendecir a tu pueblo, Dios. Gracias te damos por tu palabra y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.